Muy bien, un domingo más. Vamos a seguir con el estudio de Génesis. Es un estudio que intenta cubrir dos facetas. Una es un estudio como tal sistemático, es decir, ir versículo a versículo, hasta donde podamos o queramos llegar. Es decir, no creo que vaya a dar todo el libro de Génesis. Pero sí las partes que son las más importantes. A ver, todo es importante, está claro, pero esas partes que se dan de bruces o se pegan con la enseñanza de hoy en día, que es absolutamente atea, básicamente es atea, porque niega la creación de Dios y levanta un evolucionismo que es fruto de la imaginación humana. Y es así, no se puede decir de otra manera. Eso por un lado. Y como consecuencia de eso, en segundo término, lo que queremos es hacer una apologética o apología, es decir, una defensa de la fe. Así que las dos cosas van en el mismo contexto. Por tanto, les invito a ir a Génesis capítulo 2 y vamos a leer la palabra del Señor, 2 del 4 al 14. 2 del 4 al 14. Leemos así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a analizar estos versículos. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra conforme es tu designio, tu voluntad, no añadiendo nada más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Esto que acabo de decir es importante porque yo he estado viendo comentarios por ahí, comentarios por internet, porque siempre es bueno ver cosas, ¿no? Como otras personas, otros estudiosos de la palabra, pues toman estos versículos en concreto y cómo los analizan y qué es lo que dicen, y te das cuenta que muchas veces lo que lees es algo que no se adecúa a lo que realmente está escrito, porque es una extrapolación de lo que está escrito, es decir, es una interpretación, una alegoría. Metáforas, la alegoría es un conjunto de metáforas, ¿verdad? Pues es una alegoría que está, quizás está bien, ¿cómo diré? Se quiere hacer bien, es la intención, buscaba esa palabra, la intención es buena, pero con la intención no es suficiente. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. Las buenas intenciones son buenas en sí mismas, pero no se corresponden necesariamente, muchas de ellas, con el patrón de la verdad. Y nosotros lo que queremos es la verdad. Lo que nosotros queremos es entender qué es lo que el Señor quiso decir ahí. ¿Amén? No lo que se puede interpretar alegóricamente, metafóricamente, espiritualmente, más bien metafísicamente, y sacar de ahí cualquier cosa que no se adecúa al contexto de lo que está escrito. Nosotros queremos ceñirnos al texto y sacar todo lo que entendemos que la palabra de Dios nos quiere decir sin irnos del contexto. ¿Amén? Y así va a ser de aquí en adelante. Siempre ha sido así, en nuestro caso, creo, pero vamos a seguir haciéndolo así. Cuando ahí nos habla del oro, nos habla del ónice, nos habla del bedelio, pues es lo que está escrito. O sea, no podemos ir allá y decir que el oro significa las glorias de la ciudad celestial y el ónice significa la transparencia de no sé qué. No, o sea, vamos a ver, lo que está escrito es lo que está escrito. Si quisiera decir otra cosa, pues lo diría. ¿Amén? Pero si lo que está escrito, pues ese es el texto y el contexto tiene que ser conforme a ese texto. Yo creo que esto es importante dejarlo bien claro,
Porque muchos intentan buscar ahí y rebuscar y a ver qué es lo que la reinterpretación del texto. No, no queremos eso. No queremos la verdad, tal y como es, tal y como el Señor nos la ha mostrado, nos lo ha dejado escrito. Amén. Bien, en ese sentido, empezamos. Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. Esto es así y es literal. Dios colocó al hombre, el hombre que no existía, el hombre que Dios formó, veremos cómo, Dios lo colocó en un sitio específico de este planeta Tierra. Esto es lo que hay. Antes, lógicamente, del diluvio. Digo eso porque el diluvio transformó todo en sentido orográfico, entonces no es la misma tierra en el sentido que no es la misma orografía, la antediluviana de la postdiluviana. Eso está claro también y eso es muy importante tenerlo en cuenta en todo lo que es el análisis del libro de Génesis, etcétera, etcétera. Es muy importante eso. Dicho esto, repito, Dios forma al hombre y lo coloca en el huerto. Veremos que el huerto, en realidad, la palabra es Edén, que viene de Edenu, que es una palabra babilónica, y significa jardín o paraíso. O sea, el lugar... Claro, nosotros decimos huerto, y parece que estamos... Lo primero que nos viene a la cabeza es un huerto de tomates. Hay tomates, lechugas y acelgas, y está bien, pero no es eso. Es algo mucho más que eso. Es mucho más que eso. Era un paraíso. ¿Cómo era ese paraíso? Yo creo que no nos lo podemos imaginar. De tan bello y tan perfecto que era. Porque Dios vamos a decirlo así, Dios se esmeró, en cuanto a ese jardín, se esmeró respecto a lo que ya había creado. Si todo lo que había creado era bueno, cuando creó directamente ese Edén, ese paraíso, lo hizo de una manera muy especial, especialmente buena. Entonces, ¿qué comparación tenemos nosotros hoy en día con...? No tenemos. Podemos imaginar el lugar más bello de la tierra y se quedaría como un erial al lado de lo que Dios hizo respecto a ese Edenu, respecto a ese paraíso. Pero bueno, vamos allá. Una vez más la palabra vuelve a recalcar que los orígenes de lo creado, cielos y tierra, son como lo ha relatado hasta este punto el libro de Génesis. No permito tal interpretación. Fueron creados en 6 días literales de 24 horas cada uno y fue obra directa de Dios por el fiat. Es decir, hágase. Fiat no es el coche Fiat, no tiene que ver. Fiat es una palabra latina que significa hágase. Es un imperativo, hágase. Como aquel dijo, exprópiese, pues Dios dice, hágase. Y lo primero, no, pero lo segundo, sí, hágase. Fiat, el fiat de Dios. Dios dice que las cosas se hacen y se hacen. Y es por su voluntad, y es porque Él lo dice, y porque lo dice, se hace. Por lo tanto, ahí no hay ninguna interpretación o ninguna explicación, más que interpretación, no hay ninguna explicación a nivel humano. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, entender el fiat de Dios? No se puede. ¿Por qué? Porque es cosa de Dios. Amén. No es elaborado conforme a nuestras maneras, a nuestro entendimiento, a nuestra ciencia. Es superior a eso. Es infinitamente superior porque estamos hablando de Dios, que es el creador. Entonces, Dios hizo las cosas en 6 días, porque así está escrito, son días de 24 horas, y no podemos reinterpretarlo de otra manera. Si lo hacemos, estaremos fallando en la palabra, estaremos haciendo a Jesús mentiroso, y a los apóstoles también, porque ellos enseñaban justamente lo que estamos diciendo, que las cosas se hicieron tal y como están escritas en el libro del Génesis. Entonces, yo lo siento mucho por aquellos que son muy modernos, pero yo soy de la verdad, no de la modernidad, sino de la verdad. Y yo quiero entender las cosas como Dios las dice. Y no me voy a apartar ni un milímetro. Vamos, no quiero apartar, que Dios me dé gracia, no quiero apartarme ni un solo milímetro de eso. ¿Amén? Es así como los cristianos tenemos que entenderlo, si no estamos perdidos. Si estamos ya, eso ya lo expliqué, pero por aquellos hermanos que es la primera vez que retoman este estudio, lo diré. Si interpretamos la creación como algo hecho, sí, por Dios, claro, pero dicen, hay muchos, llamamos cristianos que dicen que sí, que Dios lo hizo, pero bueno, que eso no es literal, que no son días de 24 horas, sino que eso es una interpretación. La interpretación es que son eras de muchos millones de años. No, ya expliqué, no tengo tiempo ahora, ni tampoco es el momento ahora de reexplicar lo que ya expliqué.
eso les indico que vayan a los primeros estudios de este estudio, del libro de Génesis, que ya hicimos en su momento. Pero ya les digo que eso es imposible, porque si entendiéramos esto de una manera humana y añadiéramos ahí millones de años y millones de años, como dicen que la Tierra tiene 4.500 millones de años, una cosa así, entonces ya el libro de Génesis no tiene ningún sentido. Mejor que no se hubiera escrito. Porque el libro de Génesis lo que dice es lo que dice, y solo hay que entenderlo de una manera, tal y como es. Dios es quien hace la creación, a través de su fiat, de su hágase. Las cosas que no se veían vinieron a ser. Amén. Así que, gloria a Dios por eso. Todo el planteamiento creacionista, evolucionista, que es lo que estaba mencionando hace un momento, ha de ser por fuerza desechado. De aquí en adelante veremos que se nos provee los detalles de la creación del hombre en el sexto día, detalles que no han sido revelados antes, que es lo que hemos leído ahora y vamos a ir repasando. La pregunta que muchos se hacen en este punto de cómo Moisés pudo obtener este relato tan diferente de las absurdas ficciones de los paganos de su tiempo y también de las actuales queda resuelto al instante. Moisés no recibió esta información de fuente humana alguna, obviamente en primer lugar porque no hubo hombre alguno que pudiera haber sido testigo de ello. Tampoco llegó a sus solas conclusiones usando de su razón intelectual, porque aunque la mente humana puede llegar a percatarse del poder creativo de la deidad, conforme Romanos 1, 18 al 20, no puede llegar a saber cómo. Fue el mismo Dios el que le pasó esa información. Sabemos que lo que Moisés dijo era de Dios. No pudo ser de otra manera, tal y como hemos oído ahora mismo. Vamos a ver los versículos 4 y 5, los analizamos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Este versículo 4 da un sumario de los días primero y segundo antes de la creación de la vegetación, el día tercero. Esto no hace falta decir mucho más. Estos versículos que acabo de leer es un sumario, es una vuelta puesta en escena de nuevo de lo que ya ocurrió y ya estudiamos respecto al día primero y segundo. Bien. Versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor muy interesante, el cual regaba toda la faz de la tierra. Claro, cuando Moisés escribió el Génesis, llovía. Sí, llovía. Si Moisés aquí, si no hubiera sido así como Moisés lo dice, Moisés habría mentido. Porque él afirma aquí una cosa que era imposible de saber en los tiempos de Moisés. ¿Verdad? ¿Me seguís? Está conmigo, hermanos. O sea, decir que no llovía entonces y que subía un vapor de la tierra, un flujo es la palabra traducida del hebreo, un flujo de las aguas interiores, y que bueno, eso sí existía. No en toda la tierra, pero había lugares, y hay unos lugares que hay manantiales, ¿verdad? Pero si él afirma de que no llovía, sino que la tierra era regada de la manera que estamos diciendo, y eso no hubiera sido verdad, Moisés habría mentido. Claro, esto es un gran dilema para todos aquellos que no creen eso, porque que no creen realmente lo que Moisés está diciendo. Porque si se llega a la conclusión de que Moisés miente, entonces, ¿qué seguridad tenemos de que todo lo demás que dijo Moisés es verdad? ¿Os dais cuenta de la gravedad del asunto? Aquí Moisés, es Dios a través de Moisés, pero vamos a poner a Moisés porque él es quien escribió el Génesis. En el camino al desierto, por el desierto escribía. Dios le iba dictando y él escribía. Y fue así. Moisés está diciendo una cosa que es de orden natural. No es de una cuestión metafísica, o una cuestión espiritual, una cuestión así como imposible de probar o imposible como muy alejada de nosotros, quiero decir. No, él estaba diciendo una cosa muy concreta. Él lo que estaba diciendo es que antes no llovía, la tierra era regada de una manera determinada, pero el punto es antes no llovía.
Esto es algo que es natural, insisto, es una cosa que podemos entender que es así o no es así. Esto es muy importante, esto nunca se había dicho. Esto el ser humano entonces jamás lo había dicho, solo Moisés lo dijo. Esto es una prueba más de que Moisés era un hombre de Dios y que Dios le usó para transmitirnos no solamente esto, sino todo el resto de la palabra, lo que se denomina la Torá, en este caso. Muy importante, amén. Muy importante tener esto en cuenta. Bueno, pues no llovía antes de la caída, la tierra era regada de otra manera muy diferente, subía un flujo de agua desde abajo del suelo a modo de manantiales y se esparcía por toda la tierra de manera constante. Qué bonito, ¿eh? Todo de agua pura, cristalina, ¿eh? Qué bonito era. Y no fue sino después de la caída que la lluvia se convirtió en el medio primordial de regar la tierra, bastante después. En ese sentido se produjo el extremo de tener inundaciones y sequías, eso con la lluvia se entiende, que no existían inicialmente y que obviamente ejemplifican parte de la maldición divina por causa del pecado del hombre, es verdad. Antes no llovía. Si te das cuenta, si lo piensas bien, no es natural que el agua caiga del cielo y te moje. Piénsalo. Piénsalo. ¿A quién le gusta estar debajo de la lluvia en un día de frío? En cambio, claro, pero Dios dice que lo hizo todo bueno en un principio. No es bueno estar en medio de una tormenta, ¿verdad? En medio de un ciclón, si estás o un huracán, si estás en otra parte del mundo, depende que se llama de una manera o de otra. O no hace falta ir tan lejos, de una ciclogénesis explosiva, como le llaman ahora los científicos. Hay uno que le llama una tormenta pero no voy a decir el calificativo, algo muy fuerte. Una tormenta una ciclogénesis explosiva. No es nada bueno, no es nada bonito, no es nada hermoso estar ahí en medio, y sobre todo cuando es invierno y te está azotando ese frío. No es natural, ¿verdad que no? Sin embargo, la palabra de Dios dice que todo lo hizo bueno. Entonces ahí también nos da eso que pensar. Pero podemos ir más lejos. ¿Qué causa la lluvia en exceso? Inundaciones. Las inundaciones, o lo contrario, las sequías, cuando no llueve. Esto es parte de la maldición de Dios, porque Dios maldijo la tierra por causa del pecado, como ya veremos en su momento. Y lo podéis ver de todos modos, está ahí escrito. Y Dios maldijo la tierra. No fue el diablo que maldijo la tierra, porque el diablo no puede maldecir nada que Dios bendice. Por lo tanto, hermanos, vemos que las cosas son así, conforme a lo que estamos viendo. Así que el Señor utilizó el tema de la lluvia para traer el peor de los castigos, que fue el diluvio universal, que lo veremos en su momento, que fue universal, por cierto, no local, sino universal. Entonces, la lluvia como tal no fue lo que originalmente Dios hizo a modo de bendición perfecta, sino que la tierra era regada por un flujo que salía de debajo de la tierra. Detalles sobre el día sexto. Bueno, aquí ya estamos con el hombre. Lo vemos del versículo 7 al 25. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto está expresado en apenas 3 frases, 3 líneas, y tiene una importancia capital. Tiene una importancia absoluta, porque tiene que ver con nosotros y cómo Dios formó al ser humano. Y no te da ningún detalle científico, porque ¿qué detalle científico te puede dar Dios que tú puedas entender? O yo pueda entender. Ninguno. Esto es el fiat de Dios. Esto es la obra de Dios. Esto es algo que solo le corresponde a Él. De ahí la grandeza del ser humano. Porque esa grandeza no está en sí mismo, sino en Dios. Amén. Algunas de las palabras empleadas en este relato de la creación del hombre, como por ejemplo la palabra formó, definen la obra de un maestro artesano y al mismo trabajando conformando una obra de arte a la que da vida. Esta es lo que significa del hebreo cuando dice formó. El sentido es lo que acabamos de ver. Es un artesano haciendo una obra de arte. Dios hizo una obra de arte, pero la misma obra de arte se perdió, que es el hombre. Pero bueno, Dios todo lo hizo bueno en un principio. Por haber sido hecho
su cuerpo del polvo de la tierra, esto nos señala la poca importancia que el cuerpo físico tiene frente al alma y al espíritu, los cuales no proceden de lo material, sino de Dios directamente. Por eso Job dijo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. No estamos menospreciando el cuerpo, pero sí lo estamos menospreciando frente al alma y al espíritu, porque como hemos acabado de ver, es más importante el alma y el espíritu, sin dejación del cuerpo, pero el alma y el espíritu vienen directamente de Dios. Dios sopló, amén, sobre polvo, barro, como quieras llamarle, parte de la tierra, pertenece a la tierra, vuelve a la tierra. Cuando el espíritu sale de ese cuerpo vuelve a la tierra, amén. Así que, ¿qué es lo más importante? Dejando a un lado el tema de la resurrección, ya sabemos que volveremos a tener un cuerpo, pero no va a ser un cuerpo conforme al de la tierra, sino que va a ser un cuerpo celestial, un cuerpo de gloria, amén. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que estamos hablando. De un montón de tierra, Dios hizo algo impresionante, que es el ser humano, porque sopló en sus narices, por lo tanto le hizo unas narices, ¿verdad? Y sopló en ellas, y ese aliento de vida que venía directamente de Dios fue lo que dio vida a ese puñado de esos kilos de polvo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo razonar eso? Científicamente es imposible, es un asunto de fe. Por eso los no creyentes, justamente eso es que no son creyentes, claro, es que ya es la misma definición. No pueden creer. No creen porque no pueden creer, porque solo es de Dios el creer. Ahí otra vez hablamos de la soberanía divina. ¿Cómo podemos llegar a creer estas cosas que son estupidez a la mente humana? Porque sí son estupidez a la mente humana, claro que lo son. Pero es que la mente humana es estúpida de todos modos. Así que el hombre es estúpido, por lo tanto es un ser caído. Así que no puede entender las cosas que son las de Dios, amén. No las puede entender, se ríe espiritualmente. MacArthur dice: hecho de barro, el valor del hombre no reside en sus componentes físicos que constituyen su cuerpo, sino en la calidad de la vida que constituye su alma. Es verdad eso. Y el hombre fue un ser viviente, esto queda refrendado por las palabras del apóstol Pablo, y fue el hombre un ser viviente. 1 Corintios 15:45, ¿ves? Si negamos el Génesis y decimos que, bueno, es que el hombre es producto de una evolución que parte de una creación, y estoy hablando de cristianos que enseñan eso y creen eso. Pues ya no estoy hablando ya de los ateos que no creen en Dios, eso no hace falta hablar, ¿para qué hablar de eso? Es una tontería, perder el tiempo. Pero estoy hablando de cristianos que dicen, ¿no?, que el hombre es un producto de una creación, de una evolución tras una creación. Es decir, que Dios hizo una especie como de monillo, o un monete, ¿cómo le quieres llamar? Un chimpancé, una especie de mono, ¿eh? Y entonces este monito se juntó con las monitas y tuvieron más monitos, y así con el tiempo fue avanzando la cosa. Y con el tiempo y una caña, como dicen, ¿verdad? Pues la cosa fue evolucionando y el hombre fue adquiriendo las propiedades, perdón, el mono fue adquiriendo las propiedades humanas y al final llegó a ser el Homo sapiens, ¿eh? Claro, entonces estamos negando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué lo estamos negando? Porque la palabra de Dios dice, y fue el hombre un ser viviente. Y estamos diciendo que Pablo es mentiroso. Estamos diciendo que el apóstol Pablo es mentiroso. El apóstol Pablo escribió, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, os voy a decir una cosa. Cogemos la Biblia y la cerramos. Y nos vamos a casa. Se acabó la fe. Eso lo hacen muchos. Pero es que nunca fueron de la fe. Porque el que es de la fe, y aunque no entiende las cosas, y aunque sea muy del cerebro humano, muy de la razón humana, al final acaba humillándose delante de Dios y reconociendo que es lo que es, un simple ser humano. Y que si está escrito lo que está escrito y es de parte de Dios, refrendado, no por una sola persona, sino por diferentes personas que constituyen el eje de nuestra fe, no en las personas mismas, sino en sus declaraciones, como por ejemplo el apóstol Pablo, pues entonces es que tiene que ser verdad, pero no es solamente por eso, es que el Espíritu Santo te convence de que es verdad.
Porque ahí está la clave del asunto. Porque de la misma manera que uno tiene la seguridad que es salvo, porque eso es una seguridad que da Dios. No, si no se la puede producir uno. Yo no puedo decirle a Pedro, que está aquí, es un hermano en la fe, no le puedo decirle, Pedro, tienes que creer, y al final Pedro acabará creyendo, porque claro, habré sido tan pesado, yo, que al final habré conseguido que crea, ¿no? No es así como funciona, y al revés tampoco. Ningún ser humano puede hacer creer a otro ser humano, es imposible. No debemos ni pretender empezar por ahí. Es Dios, por su Espíritu, que convence, amén. Por lo tanto, de la misma manera que Dios nos convence a los hermanos de que somos hijos de Dios, también nos convence de que toda la palabra escrita, y en concreto lo que estamos estudiando, es también palabra de Dios. Por lo tanto, es verdad. Amén. Así que no podemos aceptar la mentira de que el hombre llegó a ser hombre a través de un proceso, iniciándose eso con un prehomínido, yo le llamo mono, una especie de mono chimpancé, o yo que sé qué, y que iba así agachado, no sé por qué siempre los ponen agachados, pobrecillos, y luego se van enderezando. Y a través de 1 millón de años, por decir, ¿verdad?, pues llegaron a ser lo que somos nosotros. Pues no sé, quizás debíamos haber necesitado 2 millones de años y haber mejorado un poquito el tema, porque muchos de nosotros seguimos siendo bastante monillos. Por lo tanto, no, hermanos, no es así. No podemos creer en ese creacionismo evolucionista, eso es una mentira diabólica, y muchos lo creen porque muchos ni siquiera se lo plantean demasiado, porque no han pensado demasiado en ello. Les han explicado esa mentira en la escuela dominical, y se lo han creído y ya está, y no han dado más vueltas. Pero hermanos, llega un momento en la vida en que uno tiene que pararse y decir, un momento, ¿qué estoy creyendo yo? Porque yo lo que no puedo son creer dos cosas diferentes. Yo no puedo creer que el apóstol Pablo está diciendo, y fue el hombre un ser viviente, porque Dios sopló tal y como dice Génesis, y por otro lado creer en una evolución teísta. Yo no puedo hacer eso, o una cosa o la otra. Amén. Por eso, ahí viene el desafío, hermanos. Todos los hermanos que me están viendo y escuchando, no me miren a mí, miren a la palabra. Créanle a la palabra del Señor. Ese es el desafío. ¿Amén? Seguimos, más desafío. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios, que todo lo había hecho bueno, hizo algo especial por añadidura. Creó directamente un lugar, un paraíso, eso lo dije antes, ¿verdad? Edén. Edén viene, como dije antes, etimológicamente la palabra babilónica Edenu, que significa una tierra verde exuberante de la que brotaba agua. En la actualidad el término oasis describe un lugar así, salvando evidentemente la enorme distancia. Pero el ejemplo es este, así como que el oasis sería como el oasis frente al desierto, fíjate si diferencia, ¿no? Pues sería el Edenu o el Edén frente a lo más bello que puedas imaginar de la tierra. Esta sería la regla de tres, o algo así. Matemáticas no soy muy bueno, la verdad. Pero ese sería el planteamiento. Una cosa referente a la otra y otra referente a la otra. Pues eso es. Así como un oasis es bellísimo cuando uno camina por el desierto y se encuentra con un oasis y dice, gloria a Dios. A mí nunca me ha pasado eso, pero lo veo en las películas. Claro. Entonces ves ahí la persona muerta de sed, va caminando por el desierto, no puede más, y de repente ve, no un espejismo también, pero en ese caso ve un oasis, y va y ve las 4 palmeras, y con el manantial, y dice, wow, esto es vida. Para él es tremendo, es así, ¿no? Pues esa comparación sería de la tierra bella frente a lo que sería lo que Dios creó directamente, especialmente, específicamente, el Edén. Fíjate, impresionante. ¿Amén? Vale. Por tanto, Dios directamente creó una joya de lugar donde ubicar en él al hombre, culmen de su creación. Ese era un magnífico paraíso diferente de cualquier otro que el mundo hubiera podido imaginar. Sigo. Se desconoce el lugar exacto del Edén, la verdad que sí. Dice Moisés al oriente, ¿pero qué era? ¿Al oriente de donde él estaba o al oriente del oriente? Lo más probable es que fuera al oriente de donde ellos estaban. Ellos iban por el desierto y al oriente de donde estaban, esa era la ubicación. Eso es lo que entendemos. Si fuera así, entonces esto nos lleva al valle de Mesopotamia. Valle de Mesopotamia. Si tú lo ves en el mapa, el valle de Mesopotamia, no lo busques en América, no lo busques en África. Tienes que buscarlo donde está.
¿Dónde está? Está, sí, para el antiguo, o sea, en el moderno Irak, está entre los dos ríos, básicamente, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí estaba ubicado, o estaría ubicado, el jardín del Edén, que evidentemente no queda ni triza de eso, está claro, eso está claro. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Creo que me dejé algo. No, está ahí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Otro de estos versículos que son como un puñetazo en la cara del incrédulo. Es como ¡bam! Un bofetón de esos que te dejan. ¿De dónde ha venido? Y no sabes de dónde ha venido, pero lo notas, ¿no? Lo sientes, ¿no? Vale, pues es así. Porque esto es impresionante. En tan pocas palabras, lo que viene a decir la palabra del Señor y lo que a ver hasta qué punto podemos entender. Porque evidentemente ahí hay mucho más de lo que parece. There is much more than meet the eyes, que dicen los ingleses. Hay mucho más de lo que parece. Pero es así. A ver, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Si se aprecia con atención, Dios directamente y específicamente hizo nacer de esa tierra del Edén una serie de árboles que daban fruto delicioso a la vista y al paladar. De entre ellos, como hemos visto, creó dos más, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos no estaban en el resto del planeta, esos estaban ubicados en el centro, no sé cómo entender eso, pero en el centro geográfico de donde estaba el Edén. Y tenían un específico sentido. Dios los puso ahí, como veremos. Y eso es real, eso no es metafísico, ni metafórico, ni metanada. Esto es verdad, eso es real. Nos podrá parecer raro, nos podrá parecer extraño, que es lo mismo que raro. Nos podrá parecer como, ¿esto qué es? O sea, que árboles que dan un fruto, que no sé qué, no sé cuánto, qué raro. Bueno, nos podrá parecer raro. Es normal, porque nunca hemos visto algo así. Pero ya te digo y te señalo y te adelanto, en el cielo, como poco, está el árbol de la vida. Está ahí. ¿Miguel has estado ahí? No, pero el libro de Apocalipsis me lo dice. Luego veremos. ¿Amén? Así que hay cosas que no entendemos. Pero sí hay cosas que están hechas por la mano del hombre y no tenemos ni idea de cómo es posible. Yo cada vez que me pongo delante de un televisor, si me pongo a pensar, digo, yo no entiendo cómo puedo ver lo que sale ahí. Es que no lo sé. Pero hay una explicación científica, claro, si no se hubiera inventado. Pero yo la desconozco. Y yo no puedo decir, no, eso no es verdad, porque no lo entiendo. Eso no es verdad. Yo lo que estoy viendo de esta televisión no es verdad, porque es brujería, como en la Edad Media. No, hombre, no. Es algo real, es algo concreto. Amén. Pero el hecho de que yo no lo entienda no significa que eso no es real. Ahora, eso llévalo a la realidad de Dios, con mucha más razón aún. Hay cosas que Dios ha hecho, como las que estamos viendo, que ¿qué mente humana las puede entender? Pues no hay mente humana que las pueda entender. Entonces, ¿qué decimos? No es verdad, porque no lo entiendo. No, tontorrón, no. Tú no entiendes lo que es un televisor, yo tampoco, pues menos vas a entender las cosas que son de Dios. Y así como el televisor tienes que aceptar de que es una realidad, porque por eso te ha costado 1.000 euros o lo que sea comprarlo, o lo que te haya costado, ¿verdad? O si te lo han regalado, genial, ¿verdad? Las cosas de Dios, y son verdad, y es verdad la televisión, las cosas de Dios son igualmente, o con mayor motivo aún, verdad, aunque no las puedas entender. ¿Amén? Bien. Pues vamos a ver acerca de esto, ya queda poco, ¿eh? El árbol de la vida era un verdadero árbol. Dice verdadero porque ya no está, que era porque ya no está, en la tierra. Con propiedades especiales para sustentar la vida. Lo colocó en medio del huerto, es decir, a la vista de Adán, para que comiera de su fruto. Eso significa que lo puso en mitad del huerto, en mitad del jardín, para que Adán lo viera siempre, está ahí, en mitad del asunto, ¿vale? Era importante. La vida del ser humano tenía que ser para siempre, tenía que ser inmortal. Eso fue el plan primigenio de Dios, de que Adán no muriera. O sea, quiere decir que no muriera, que su cuerpo no muriera, que su cuerpo no muriera. Por lo tanto, él dentro del cuerpo siempre. Ese fue el plan primigenio. La muerte, como veremos, es consecuencia de la maldición de Dios. No es algo que Dios quiso. Es una manera, claro, que quiso, eso hay que entender, la voluntad de Dios, la voluntad determinativa, la voluntad permisiva. Pero por voluntad permisiva, Dios no quiso que la muerte entrara. ¿Amén? Creo que lo podemos entender mejor así. Bien.
Y por eso él plantó el árbol de la vida en el centro del jardín, del Edén. Y podemos ver más acerca de esto, del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí también estamos viendo lo mismo. Si no creemos el Génesis, tampoco tenemos que creer lo que dice aquí en Apocalipsis. No hay derecho a creer una cosa y no creer la otra. No hay derecho. O lo creemos todo, o mejor ser honestos y decir, mira, es que no creo nada, ¿vale? ¿Quieres nada? Es que no, seguramente no eres hijo de Dios, no pasa nada, no sé, pero no puedo hacer nada yo, no te puedo convencer. Por lo tanto, no nos quedemos a medias, ¿amén? Los cristianos tenemos que avanzar en la fe, porque muchos dicen, oh, el libro de Apocalipsis, aleluya, les encanta el libro de Apocalipsis. Pero claro, leen lo mismo, esto lo leen en el Génesis y dicen, bueno, claro, pero eso es interpretativo. No, a ver, céntrate, muchacho, céntrate. Si tú dices que lo que dice el Apocalipsis es como es, y tú crees en esa promesa de Cristo, la que acabamos de leer, de la misma manera tienes que creer lo que al respecto dice en el libro de Génesis que acabamos también de leer. Lo que no puedes es decir una cosa sí y la otra no. Esas dicotomías no valen. ¿Amén? Hay que ser serios, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios puede llegar a ser serio. A lo mejor está en el proceso, le han enseñado mal, le han enseñado tonterías, pero tiene que dejarlas de lado, tonterías las justas, como dicen, ¿verdad? De lado. Y agarrar la verdad y creer la verdad. ¿Amén? Bien, esa es la cosa. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré. El que venciere, por cierto, no es aquel que es un impresionante activista, activo en el Señor, que merita y que por lo tanto consigue, porque entonces somos católicos. Claro, ya es por méritos. No. El que venciere es el que ha vencido en Cristo. Y el que ha vencido en Cristo es aquel que ha nacido de Cristo. Así que ahí no hay una condición, ahí hay una declaración. Es una declaración, porque en las iglesias había gente que era de Cristo y había gente que no era de Cristo. Y la palabra de Dios dice, el que es de Cristo, por mucho el que no es de Cristo, por mucho que esté en la iglesia, no va a vencer. Pero el que es de Cristo, sí. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, así que hay que entenderlo. O sea, cuidado con el sentido. Amén. Bien, dicho esto, los cristianos tendremos acceso a comer del árbol, de ese árbol, el fruto de ese árbol, el cual, así como estuvo sobre este planeta en Edén, siempre ha estado y está en medio del paraíso de Dios. Porque ese es el sentido de Apocalipsis 2:7. Está hablando del árbol que está ya en el paraíso de Dios. No está hablando del que estuvo, sino del que está. Ese árbol no ha desaparecido. Y por tanto nos habla de que el cielo es un lugar tangible. Es otra cosa. Muchas veces tenemos la idea de que el cielo es una especie de nebulosa, todos estamos flotando en el aire, mucha luz. Y claro, llega un momento en que dices, pues tanta luz me va a hacer dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, tanta luz, tanta nube. No, el cielo es un lugar verdadero, real, tangible, que se va a poder tocar. Está hablando de un árbol. ¿Tú vas a un árbol? ¿Te acercas a un árbol? ¿Y qué pasa? Nada, porque no se mueve. Pero tú puedes tocar el árbol, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le das un manotazo al árbol fuerte? Pues no lo hagas, te va a doler la mano, ¿verdad? Bueno, de eso estamos hablando. Un árbol tú le pegas un puñetazo y tú te rompes la mano, el árbol no le pasa nada. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Primero que no tienes que hacer eso. Pero no, lo que significa es que es algo tangible, que es real, que es físico. ¿Amén? Aquí nos está hablando también de un árbol, ¿verdad? Por lo tanto, conclusión, está hablando de un lugar verdadero, real, tangible. ¿Amén? Porque el árbol tiene que estar plantado en tierra. Tú nunca has visto un árbol flotando. No, a ver, no es real eso. El árbol está plantado, enraizado, ¿verdad? El cielo es real. La ciudad celestial es real. La ciudad celestial es un lugar. Claro, no está aquí. Está en otra parte. Yo no sé dónde está. Si lo supiera, te lo diría. No sé dónde está. Y tú tampoco lo sabes. Pero es real porque la palabra de Dios lo dice. ¿Amén? Bien. Otra mención del árbol de la vida la vemos también en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Luego ya cuando en el estudio de Apocalipsis, cuando lleguemos ahí, que será al final, claro, del libro, ya explicaremos con más detalle lo que eso significa. No voy a entretenerme aquí. Pero sí deciros que efectivamente es un lugar tangible, real, verdadero, no metafísico, ¿vale? En medio de la calle de la ciudad, habla de una ciudad, habla del río, habla de un árbol, y en este caso el árbol de la vida, que da mensualmente fruto, o sea, 12 frutos al año. Interesante. Y no nos da más pistas, nos dice lo que nos dice. Suficiente para que nosotros podamos entender y creer que existe ese lugar y que es verdad, sin saber todos los detalles. Es como aquel que ha ido de vacaciones, ha ido a un lugar muy bonito, y vuelve de vacaciones y habla contigo y te dice, no, he estado de vacaciones en tal lugar y he visto esto, y es muy bonito, y qué bueno que si un día puedes ir tú también. No te dice más. ¿Tú tienes suficiente con esto? Sí, ¿no? Sí, en el sentido de que sabes que ese lugar existe, que ese lugar es bonito, de que te motiva para ir a verlo y que seguramente si tienes la oportunidad irás a verlo. ¿Amén? Y no, porque no has estado ahí como el que te lo dice ha estado. Pero la información que te da es suficiente como para sepas dos cosas también. Dos, no tres, no dos. Que ese lugar existe y que puedes ir a verlo. ¿Amén? Bueno, pues es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ese lugar, esa ciudad celestial existe y un día la veremos. Amén. Y la entenderemos más. Amén. Bien. Luego dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados, otra vez aquí es importante, ya aprovecho para decirlo. Aquí la palabra no nos está diciendo, venga, por favor, para que seáis bienaventurados, creed, como que Dios está diciendo algo así. No es así. O que nosotros lo dijéramos, por favor, creed. Muchos van predicando el Evangelio y dicen, por favor, creed, como si dependiera de la persona. No es eso. Aquí lo que está diciendo es lo que está diciendo. Enfáticamente está diciendo que son bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y quiénes son los que lavan sus ropas? Que en realidad dice otra cosa en el griego original que ya la veremos en su día. Porque uno no puede lavar sus ropas. Es Cristo que nos ha lavado las ropas. Ese es el sentido original y el verdadero de ese versículo. Pero bueno, no voy a extenderme tanto porque no es el motivo de la predicación de hoy. Pero lo que significa es que los que lavan las ropas o que sus ropas son lavadas son los cristianos. Y los cristianos los fabrica Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Esto es muy importante en ese sentido. Pero volviendo al tema del árbol y de la ciudad. Esta ciudad es la Jerusalén celestial y como vemos es un lugar real y tangible ubicado fuera de nuestra realidad natural. No solo su fruto da vida, sino que sus hojas son para la sanidad a las gentes. Eso es lo que dice la palabra de Dios y tampoco nos dice más, como vengo insistiendo. Suficiente para que sepamos, como aquel que vino y dijo, mira, he estado de vacaciones, ¿os acordáis que lo acabo de decir? Pues hay un lugar precioso, maravilloso, para pasar la eternidad en él. Y vamos a ir a verlo, se llama la Jerusalén celestial. ¿Amén? Es ánimo, estímulo para nuestra fe. Eso es no tanto conocimiento, sino lo que estoy diciendo, ánimo, estímulo. Un día estaremos ahí. ¿Amén? Los creyentes. Bien. Eso es el fruto, hemos hablado del árbol de la vida, que su fruto prolongaba o iba a prolongar la vida de Adán. No fue así por la caída, ya llegaremos a ese momento, pero ese era el plan primigenio de Dios. Segundo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol también colocado por Dios en medio del huerto. El fruto de ese árbol hacía que el hombre que Dios había creado con santidad pasara. Esto es muy importante teológicamente hablando, Vamos a prestar atención. El fruto de ese árbol hacía que el hombre que Dios había creado, es decir, Adán, con voluntad pasiva, es decir, con una santidad dada por Dios que no había logrado a base del esfuerzo por vencer las tentaciones y haber triunfado sobre el mal, como fue el caso de Cristo, le diera un conocimiento para el cual no estaba preparado, que no podía sobrellevar. ¿Vale? Aquí hay dos cuestiones. Dios pone ese árbol ahí no para tentar al hombre, porque Dios no tienta a nadie, sino para darle una orden al hombre. No debía de comer ese fruto. El fruto de ese árbol estaba destinado para el futuro.
para lo que tenía que ser el futuro. Si Adán hubiera obedecido, ¿vale? Si Adán hubiera obedecido, el fruto de ese árbol estaba para darle conocimiento a Adán en el momento en que Dios hubiera determinado, no antes. El asunto es que el hombre, Eva en este caso, se adelantó desobedeciendo a Dios. Lo de la santidad pasiva, esto es muy importante. O sea, Adán fue creado con santidad pasiva. Teológicamente se dice así. ¿Qué significa santidad pasiva? Pues significa que no era una santidad lograda o adquirida por mérito, como fue la de Cristo. Porque Cristo es verdad que fue creado santo, pero también vivió en una santidad experimental y por lo tanto ya no fue pasiva, sino activa. Porque Él fue tentado en todo y no cayó en nada. ¿Amén? Bien. No fue el caso de Adán. En un principio, porque Adán cayó, claro. Adán fue creado con santidad pasiva, es decir, con una santidad no propia. En ese caso sí podemos compararlo con Jesús, porque por eso la palabra de Dios habla de Jesús como del postrer Adán. Amén. Y si Adán fue creado sin pecado, pues Jesús fue creado sin pecado, o fue hecho sin pecado, o nació sin pecado, ¿vale? Entonces, volviendo a Adán. Adán fue creado con santidad pasiva, ¿vale? Por lo tanto, tenía que aprender, seguramente Dios quería que Adán fuera tentado, o sea, habría sido tentado, pero la primera tentación ya cayó, porque Jesús fue tentado también, porque el tentador estaba ahí, que es la serpiente, que es el diablo. Entonces, volviendo al tema del árbol del bien y del mal, así como Jesús fue alcanzando sabiduría, si os dais cuenta, a partir ya de que fue creciendo, ¿qué dice la palabra, no? Que fue creciendo en estatura y en sabiduría. Es decir, que Dios, espiritualmente, el Padre, ya le iba dando como si hubiera comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque eso iba a ser correcto, porque él iba siendo preparado por Dios. Esto es como, a ver cómo lo digo, ¿qué ejemplo podría dar? Esto es como aquel que está preparado para recibir una verdad o aquel que no está preparado para recibir una verdad. El efecto puede ser desastroso para uno y no tanto para el otro. Entonces depende de es como el fuego. El fuego te calienta, pero si tú metes la mano en el fuego te quema. Es como el sexo en el matrimonio es como Dios lo creó, pero fuera del matrimonio es destructivo. En fin, hay muchos ejemplos que se podrían dar. Entonces no es que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un mal árbol, porque Dios no creó nada malo. Todo lo que hizo era bueno. Entonces no podemos decir que, porque si no estaríamos culpando a Dios, ¿verdad? No podemos hacer eso. Ni debemos, ni se nos tiene que ocurrir. Y el árbol no era malo. El árbol estaba ahí plantado para que en su momento pudiera ser de efectividad en la vida de los hombres, en la vida de Adán, etcétera, en su momento, si no hubieran caído. Pero cayeron. Justamente por desobedecer a Dios, por tomar del fruto del árbol antes de tiempo. Lo podemos ver aquí. Seguramente el fruto de ese árbol estaba reservado para más adelante, cuando el hombre hubiera ido venciendo sobre el mal y así, bajo el control bondadoso y efectivo de Dios, ir aprendiendo y adquiriendo conocimientos sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. El árbol en sí mismo no era malo, no podía serlo porque Dios lo había creado y lo había hecho todo completamente bueno. Bien, luego ya hablaremos de las implicaciones de la desobediencia. El punto es que Eva en este caso no lo tenía difícil, tenía que decir, bueno, obedecer a Dios. Si Dios había dicho de no comer el fruto de ese árbol, pues ya está. Pues no le voy a dar más vueltas. Así es como nosotros tenemos que proceder en nuestra vida cristiana. Si intentamos entender y razonar todas las cosas que son de Dios, que son elevadas, con nuestra mente, seguramente llegaremos a conclusiones equivocadas y erradas, como así ha sido tantas veces, como el tema del creacionismo evolucionista, que es una aberración, No, es imposible, es aceptar por fe, Dios no miente. Partiendo de esa premisa de que Dios no miente, lo que Dios dice es verdad, consecuentemente. Y lo que hay que hacer es creerlo, aunque no podamos demostrarlo. La fe no se puede demostrar, es un asunto demasiado elevado para nosotros. La fe es de Dios. Bien, vamos terminando. Pasamos a otro tema, descripción de las aguas del Edén. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Bueno, lo leímos antes, hace falta que lo lea ahora.
Aquellos que están viendo el vídeo pues pueden detenerse aquí y leerlo o leerlo directamente en sus Biblias. De Edén salía en forma de manantial lo que era un río que regaba el huerto, ¿vale? La palabra que la Reina Valera traduce por huerto es el hebreo gan y significa jardín, que yo dije antes también. Es gan o es edenu, depende. Quizás se entiende mejor así, o sea, el jardín. De ese río que nacía del interior de la tierra a modo de manantial, del interior del jardín, se formaba. Por lo tanto, no era claro, nosotros hablamos de jardín, siempre tenemos en la mente un jardín pequeño, una cosa pequeñita. No, era una extensión grande, Era una extensión grande, no era algo pequeñito, De ese río del interior de la tierra, a modo de manantial, se formaban 4 brazos. O sea, imaginemos, salía agua de como un manantial y se repartían en 4 brazos, ¿vale? Era un río que se repartía en 4 ríos más, en 4 ríos. De uno salían 4. Impresionante, Eso es para tenerlo en la mente. El primero era el Pisón, un río desconocido ya por causa de la alteración producida por el diluvio, lo mismo que la tierra de Ávila. Todo eso, claro, ¿cómo podía saber eso Moisés si nunca estuvo ahí en ese tiempo? Dios le dijo lo que... Si no, Moisés se lo inventó, Moisés mintió entonces. ¿Te das cuenta? Otra vez llegamos a lo mismo. Esto prueba que realmente es una prueba más de que el Génesis es un libro literal. Te está hablando de cosas concretas. Te está diciendo cosas que o las crees o no las crees. Pero si no las crees, es tu problema. Pero si las dices que son verdad, hombre, yo diría que si son verdad las debías de creer. Porque si eso es palabra de Dios, si nosotros los cristianos creemos que es palabra de Dios, ¿cómo podemos negar la palabra de Dios diciendo que eso es muy raro? No es raro, es algo que Dios ha declarado. Y te lo está diciendo con detalle, y hay más detalles. Lo del oro, del bedelio, etcétera, son detalles. No para que nosotros entendamos, hay ónice, hay oro, vamos a buscarlo. No es eso. O para que seamos como oro, no espiritualices. La palabra de Dios te lo dice para que tú entiendas de que por esos detalles, el texto del Génesis es verdad. ¿Entiendes? Bien, seguimos. Ya el diluvio lo cambió todo, claro. La mención al oro aludido es una incógnita. La palabra en hebreo es zahab y hace alusión a algo que luce o reluce, sería algo que destacaba por su brillo y su riqueza. O simplemente era oro. Había también bedelio y ónice. El bedelio es una gomorresina de olor suave y gusto amargo que se extrae de ciertos árboles o arbustos y se emplea en la industria farmacéutica. Ese producto viene de un árbol que crece en Oriente, en Arabia, que es la comnifora africana, ¿vale? Bueno, son detalles, no es tan mal saberlos. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿cómo es posible que eso se creara antes del diluvio? Si esto es una consecuencia de un proceso. Bueno, también hizo Dios los animales así, los hizo ya maduros, ya el hombre lo hizo maduro. O sea, Dios hizo las cosas por su fiat y ahí quedaron hechas. Amén. Y no tuvieron que experimentar ningún proceso de crecimiento o de maduración, sino que todo lo hizo ya maduro en su momento y así lo tenemos que creer. Y esto es una prueba más, esta gomorresina, el bedelio. Esa es la razón por la cual ahí está escrito eso. El ónice aludido es una calcedonia en capas de distintos colores, como el blanco y el negro, dispuestas paralelamente. Es muy usada para hacer camafeos, es una piedra semipreciosa. Bien, ónice es igual. Otra vez, insisto en esto. ¿Por qué no has hablado aquí del ónice? Porque yo me he preguntado muchas veces, bueno, ¿y por qué me habla del ónice y del bedelio? No sé, que no entiendo nada. O que el oro de ahí es muy bueno. Pues qué bien. Pero esto y algunos espiritualizan eso, y como ya he explicado, voy a hacer otra vez. Pero la razón es eso, te da detalles para que tú entiendas de que o bien la palabra miente, o bien la palabra es que es verdad. Porque esos detalles te llevan a esa conclusión. No puedes reinterpretar lo que está escrito. O eso es así o no es así. Y como cristianos sabemos que es así. Acabamos, hermanos, ya veo las caras un poquito así que están ya como diciendo, es que es largo el tema, También es incierta la ubicación del citado río Gihón. En cuanto a Cus, sería la actual Etiopía, porque es lo que significa Cus. Hay que tener en cuenta que la orografía antediluviana nada tiene que ver con la actual, es que se remodeló todo, El diluvio hay un antes y un después del diluvio, ya lo veremos en su momento.
El río Hiddekel es el río Tigris, para que lo sepáis. Este corre del norte al sureste, pasando por el este de la ciudad de Babilonia, atravesando el valle de Mesopotamia. Y el Éufrates, en hebreo es el Peraz, corre paralelo norte a sureste del Tigris y desemboca en el Golfo Pérsico después de confluir con el Tigris. Porque otra de las cosas que yo pensaba, decía, bueno, el Éufrates, pues Éufrates es una palabra griega. ¿Cómo pudo decir Moisés Éufrates si los griegos aún no estaban? Claro, es que si tú vas al original hebreo, no te dice Éufrates, te dice Peraz. Y es así como se llama ese río. Ah, hay que investigar un poco. Bien, hasta aquí. Dios os bendiga.